Información inmediata. El presidente de Bolivia, Luis Arce, posesionó a la nueva cúpula militar de Bolivia en medio de la tensión generada por la toma del Palacio Quemado por parte de militares encabezados por el excomandante Juan José Zúñiga. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto directamente con Bolivia, con Andrés Guzmán, analista político de ese país, donde vamos a hablar sobre este intento de golpe de Estado en Bolivia. Los sucesos se han ido dando conforme ha pasado esta tarde. Sabemos de este momento que hay ya eventualmente una detención de Juan José Zúñiga. Vamos a confirmar también parte de esta información. Andrés, gracias por estar con nosotros. Desde Quito te saluda Fausto Yepes. Bienvenido. Muy buenas noches, Fausto. Qué gusto estar en contacto. Gracias por estar con nosotros. La situación todavía sigue tensa de los reportes que hemos tenido. Hay también movilización de la gente preocupada también por la eventual crisis que pueda devenir de este intento de golpe de Estado. ¿Cuál es la situación este momento? Sabemos, no sé si podemos confirmar eventualmente la detención de Juan José Zúñiga. Sí, al parecer ya está detenido, lo habrían entregado sus propios hombres y ha hecho unas últimas declaraciones que vienen a ser lo más llamativo de todo, porque dice que el presidente Arce le habría dicho que hay que hacer algo para aumentar su popularidad, ¿no? Entonces son declaraciones que un poco también tratan de complicar al gobierno y al presidente Arce en todo esta maraña de sucesos que no terminan de entenderse, ¿no? Que realmente es difícil ponerse en un lado o entender al final qué es lo que ha pasado. Pero bueno, en buenas cuentas es al parecer un intento de golpe de Estado fallido, o mejor dicho, un intento de golpe de Estado y por lo pronto, ¿no? Hay muchas especulaciones efectivamente en que esto habría sido coordinado con el gobierno o con el mismo Evo Morales, ¿no? Que es quien estaría posiblemente detrás, porque se ha convertido en un opositor, como ustedes podrán también saber ya a partir de las noticias. A pesar de que durante las primeras horas de la tarde, cuando se conoció ya de este levantamiento por parte de los militares encabezados por Zúñiga, Evo Morales se pronunciaba en su cuenta de X reprochando precisamente este intento de golpe de Estado. Y ahí un poco se podría eventualmente confundir a la opinión pública en el sentido de que parecía que estaban en una misma línea, Evo Morales y Luis Arce, pero hay un detalle que seguramente nos puede aclarar mucho más qué es lo ocurrido con el partido MAS. Es decir, Evo Morales ha sido separado del partido y esto ya generó algunas de las fricciones con Luis Arce. Correcto. Ha ocurrido algo parecido a lo que ocurrió en Ecuador con Correa y Lenín Moreno, pero en este caso el que ha sido expulsado del partido ha sido Luis Arce, el presidente del país. Ha sido expulsado del partido y el que se ha quedado al mando del partido y todavía es el presidente del MAS es Evo Morales, ¿no? Pero la pelea es muy fuerte, ¿no? Con muchas acusaciones de narcotráfico, de mal manejo de la economía en general, ¿no? Y de además menospreciar incluso a la figura de Luis Arce de parte de Evo Morales, aun cuando ha sido uno de sus más fieles ministros, ¿no? Entonces hay también ahí un espectáculo que estamos viendo que donde se ve mucha deslealtad, ¿no? Y muy poca coherencia en lo que es el partido del MAS. Ahora bien, lo que ha sucedido hoy, efectivamente, Evo Morales primero critica duramente a Zúñiga en su Twitter, en su X, y después claramente de alguna manera también repudia, ¿no? En todo momento en realidad, porque también ha sido la actitud de la oposición, ¿no? El condenar esto, ¿no? La condena ha venido de todas partes, todos han rechazado este supuesto golpe de Estado y ha sido muy clara, ¿no? La condena incluso de la gente en general que ha estado muy molesta, ¿no? Por vivir otra vez un periodo, un momento de incertidumbre y de mucha preocupación, ¿no? Porque hemos estado en eso toda la tarde y realmente preocupa, realmente molesta también, porque es una vez más, ¿no? Ya estamos cansados, digamos,
de esto, y esa era la sensación, me parece, en las redes sociales, ¿no? De señalar que cada vez tenemos que atravesar estos momentos históricos, entre comillas, que vienen a dar cuenta de una situación muy inestable y que también en realidad no es solo propia de Bolivia, ¿no? También ocurre en el propio Ecuador, en Perú, que hay cambios de presidentes cada cierto tiempo. Entonces, bueno, es un momento y una situación difícil de describir aún porque no se ha aclarado del todo, pero definitivamente hay un claro rechazo de la población y de la gente y de la oposición en general. Andrés, para mencionar, por ejemplo, hay un desenlace, un desencadenante, un detonante de esta crisis, que es la remoción de Juan José Zúñiga. Él había sido destituido y esto provoca ya las primeras fricciones y lo que ya vimos precisamente hoy. ¿Por qué se da esta destitución? Ha habido críticas y hay una reacción. Y por otro lado también me quisiera referir a la solicitud que hiciera en su momento durante una de las intervenciones de esta tarde, y es la salida de los presos políticos. Como analista, ¿hay presos políticos? Correcto, todo eso está entremezclado en lo que ha sucedido, y lo que sucedió, o lo que podríamos llamar el detonante, fueron unas declaraciones del propio general Zúñiga el día de ayer, cuando en un canal de televisión decía que no puede dejar él, ¿no? Y las Fuerzas Armadas no pueden dejar que Evo Morales llegue nuevamente a la presidencia. Y decía, él no está habilitado y constitucionalmente él no puede alcanzar o llegar y postular nuevamente, ¿no? Lo cual obviamente es correcto, pero los militares no pueden deliberar, ¿no? La Constitución boliviana es clara en que los militares no se pueden referir a temas políticos, ni a menos amenazar a un ciudadano, en este caso Evo Morales, de que no pudiese postular a una elección. Efectivamente es así, hay ya bastante jurisprudencia, podríamos decir, en cuanto a las leyes, la propia Constitución, el referéndum que le dijo no a Evo Morales. Todo indica que no puede postular, incluso el pronunciamiento de la CIDH, que también va en esa línea. Sin embargo, que lo diga un militar no es correcto. Y por eso se hablaba de que se iba a destituir a Zúñiga, que el presidente Arce iba a destituirlo, pero eso no se llegó a confirmar, ¿no? O por lo menos no era una noticia oficial hasta que se dio este movimiento militar en la tarde. Y había muchas especulaciones, se decía que ya lo habían destituido. Él dijo también en otro medio que seguía siendo el comandante. Zúñiga decía, yo estoy todavía en mi cargo y de hecho voy a ir a hacer mis labores desde mañana muy temprano, dijo, ¿no? Tengo muchas cosas que hacer. Entonces, en esa incertidumbre, aún sin saber si realmente había sido destituido o no, lanza este movimiento donde mueve a muchos efectivos militares. Y de hecho, hacia la plaza de gobierno, hacia la plaza de armas, la plaza Murillo, y ahí es donde se da toda esta escena, ¿no? Que es lamentable, realmente una escena triste también, podríamos decir, para la historia de Bolivia. Y de hecho esta sublevación se da precisamente en el supuesto de que Zúñiga todavía estaba en funciones. Al menos es el contexto en el que se da toda esta intervención, la llegada al palacio, incluso este cruce de palabras donde Arce le insiste en que si realmente va a vulnerar la democracia. Efectivamente, ahí está, digamos que el momento más interesante de todo lo que ha sucedido en la tarde, porque hay no sé si has podido ver en las imágenes. Así es. Un vehículo militar que rompe la puerta del Palacio sí. de Gobierno, y ahí pueden ingresar estos militares y están ahí cara a cara, ¿no? El presidente y el comandante de las Fuerzas Armadas discutiendo acaloradamente, como no debería ser en ningún caso, pero están ahí y claramente Arce le dice, le ordeno, ¿no?, que repliegue a todos los militares que ha sacado a la calle, y al parecer Zúñiga le responde no, porque eso no se llega a escuchar, ¿no? Zúñiga habla más bajo.
Y entonces Arce le responde, no me vas a hacer caso, entonces no me vas a hacer caso, ¿no? Y como que no sabe qué hacer en esa situación, y ahí se acaba, ¿no? Y luego Zúñiga vuelve o sale hacia afuera y los periodistas le dicen, ¿qué ha pasado? Y él dice, me voy a retirar. Pero se queda en una de las tanquetas que estaba ahí estacionada buen rato, y ahí es cuando pasan varios minutos en los que no se sabe si realmente iba a volver a tomar el palacio o no. Y en eso Arce ya finalmente toma la decisión de destituirlo definitivamente y posesionar a nuevos comandantes, ¿no? Del mando militar, y ahí ya se acaba, ¿no? Se desarticula, si se quiere, el movimiento. Se desmonta esta intentona de sublevación por parte de Zúñiga. ¿Cuál es su lectura, Andrés, sobre este cruce de palabras entre Zúñiga y Arce? Y principalmente, ¿cuál es la lectura de la acción de Arce de recibirlo, de enfrentarlo? Porque hemos estado acostumbrados, y digo esto porque hemos estado acostumbrados a que en este tipo de eventos los presidentes o eventualmente quienes terminan saliendo del poder huyen, se van en helicópteros, se van en resguardados, se esconden, pero aquí Arce lo enfrenta a Zúñiga y de alguna forma eso es lo que pone un freno a este intento. Correcto. Y lo has descrito muy bien, porque nosotros hemos vivido lo mismo el 2019, cuando Evo Morales se escapó, ¿no? Evo Morales huyó del país, se fue en un avión mexicano, y esa fue la sensación que dejó justamente, ¿no? De no haber enfrentado, de no haber tenido la valentía de estar hasta el final o de incluso sacrificar la vida quizás por lo que es el mando del país, ¿no? Y la presidencia. Pero en este caso se lo ve muy valiente, efectivamente, en esta imagen a Arce, enfrentándose a Zúñiga y ordenándole con voz alta de mando y con mucha claridad que repliegue, ¿no? A los soldados que estaban ahí. Ahora bien, muchos están especulando ya que esto habría sido montado, que esto era una farsa, que esto no es así. Sin embargo, bueno, en ese acto, si es que realmente fue montado, está muy bien actuado, ¿no? En todo caso, por eso yo tiendo a creer que es no más cierto, que sí hubo un intento de golpe de Estado, y que, bueno, efectivamente no dio resultado, pero también vamos a ver cómo sale parado de aquí el gobierno, porque esa es la gran cuestionante, ¿no? Estaba el gobierno en una situación muy difícil por los cuestionamientos al manejo económico, y pareciera ser un momento en el que necesita efectivamente un impulso, una situación para salir del momento difícil. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente esto le ayuda, porque como digo, hay mucha especulación respecto a que esto sería actuado, y que además, bueno, mucha burla, ¿no? Eso también lo he notado con muchos memes que están circulando, diciendo que esto es un golpe de Estado de alacitas, que es como le decimos a las cosas muy pequeñas en Bolivia, ¿no? Porque hay una festividad que hacemos, la fiesta de la miniatura. Entonces esto es un golpe muy pequeño, una cosa muy, muy chica, que no ha sido de verdad, o que no es como deberíamos haber sido, como lo fue en los 70s, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mucha burla alrededor de esto, ¿no? Y ahora, no sé hasta qué punto el gobierno pueda capitalizar la situación para salir adelante. Ahora, Andrés, y con esto termino, sabemos, y de paso agradecemos también por su tiempo acá con nosotros para explicarnos un poco todo el contexto de lo que ha ocurrido hoy en Bolivia, pero para cerrar si es que fuese un montaje, lo cual suena bastante inverosímil, la factura que podrá o que deberá pagar más adelante Zúñiga es demasiado alta para pensar en un montaje, porque de acá se vendrá seguramente un juicio. Ya la Fiscalía ha iniciado la investigación y muy seguramente, como ha ocurrido en Bolivia, como ha ocurrido en otros países de la región, vendrá eventualmente un consejo de guerra, vendrá eventualmente ya un juicio y le costará algunos años seguramente. Sin duda, y muchos años. Así que bueno, ahí también va a estar el principal indicio, la principal prueba para saber si esto realmente era cierto, ¿no? Si
Zúñiga termina en la cárcel con una pena, ¿no?, que corresponde por sedición, terrorismo. Entonces yo creo que sería aún más creíble de que fue cierto, ¿no? Obviamente las dudas siempre van a estar y va a haber gente que nunca lo va a creer, pero para mí, después de haber visto lo que te comento, ¿no?, esa escena en la que se encaran uno al otro, y más sobre todo si esto termina con Zúñiga tras las rejas, entonces yo creo que habría más elementos para creer que sí es verdad. A propósito de lo que menciona Andrés, nada más antes de cerrar, tenemos ya de último momento las imágenes del instante de la detención de Zúñiga, con sus últimas palabras, precisamente a las que hacía referencia al inicio de esta entrevista. Las vamos a ver, enseguida las comentamos antes del cierre, Andrés. General Zúñiga, ¿cuáles son las palabras? No se acerquen ustedes, no se acerquen ustedes. Pedro, el general está aquí. ¡Golpista! Pedro, el general está aquí. Pedro, aquí está el general. General, por favor, ¿qué puede decir? Yo voy a hablar. Vamos a dejar que hable. Voy a hablar con detalles. Adelante, general. El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente. Y el presidente me dijo que la situación... yo venía, el presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Trae la camioneta. No hay necesidad, yo me voy. No, usted ve conmigo, Por eso vine, general, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles, 6 urutus. Más 14 Z del regimiento de... Al aire, al mismo tiempo. Entonces, Es autogolpe. Es un autogolpe, general. General, es un autogolpe, general. Es un autogolpe, general. Es autogolpe, general. Es lo que ha ocurrido, y Andrés, sería entonces el intento por posicionar la idea de un autogolpe, lo cual habíamos comentado minutos antes, parece inverosímil, parece además muy poco creíble. Efectivamente, muy poco creíble, pero es la versión de Zúñiga tal vez para salir del momento que está atravesando. Él está ya contra las cuerdas y básicamente esta es su única alternativa, al parecer, ¿no? Y por eso saca esta versión. Y lo que no había visto es lo que tú muestras al final del video, cuando lo fuerzan, se lo llevan, ¿no? Porque ya está diciendo mucho, y es este viceministro de Seguridad, Aguilera, quien se lo lleva, ¿no? Para que ya no diga nada más, al parecer. Pero bueno, ya seguramente va a haber más trascendidos, más declaraciones en las que un poco se va a aclarar esta reunión que supuestamente habrían tenido el fin de semana con el presidente. Algunas dudas quedarán ya para más adelante, seguramente las investigaciones avanzan. En otro momento, más adelante, vamos a molestar nuevamente su atención, Andrés, por dar seguimiento a lo que ha ocurrido hoy en Bolivia. Pendientes siempre desde Ecuador sobre todo lo que ocurre en los países de la región, y nuevamente gracias por haber estado con nosotros en FM Mundo, acá desde Quito, en Ecuador. Muchas gracias, Fausto, un gusto estar en contacto. Gracias nuevamente. Ha sido Andrés Guzmán, analista político de Bolivia, hablando sobre el intento de golpe de Estado en ese país. Nos ha referido a todo lo que ha ocurrido respecto de la detención ya del líder de este intento de golpe de Estado, Juan José Zúñiga. Ha sido detenido. Previamente a su detención ha dado unas breves declaraciones a los medios de comunicación de Bolivia. Pudimos pasar parte de esta intervención en la cual
el resto, los periodistas incluso, le consultan sobre si se trataba de un autogolpe, porque es al menos una de las hipótesis que se baraja tras las declaraciones de Juan José Zúñiga, quien asegura haber hablado previamente con el presidente Luis Arce, quien le habría pedido, dice Zúñiga, elevar su imagen, y que esto habría sido una razón para elevar la imagen del presidente Arce, algo que, de acuerdo a Andrés Guzmán, nuestro analista invitado, es inverosímil, es algo poco creíble y es seguramente un intento de Zúñiga por salvarse de lo que seguramente le viene. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.